Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a una catequesis más en formación social de la diócesis de Catepec. En esta ocasión, ¿verdad? Me toca compartir con ustedes el tema número 9 del nivel del anuncio del reino de Dios. Eh, el tema número 9 se llama la parábola del sembrador y los frutos del rey. ¿Ok? Bueno, entonces voy a proceder para compartirles las diapositivas para que podamos seguir esta catequesis, ¿verdad? Que como cada semana comparte con ustedes la Comisión Diocesana para la Pastoral Social de la Diócesis de Catepec. Entonces, bueno, vamos a pasarlo a pantalla completa para que podamos seguir de manera más clara esta catequesis. Bien. Los objetivos de este tema son, en primer lugar, descubrir en el mensaje de la parábola del sembrador que los frutos del anuncio y experiencia del reino nacen de la disposición y acciones humanas. Y también actualizar y confrontar el contenido de la parábola del sembrador con los frutos y las dificultades en nuestro apostolado, ¿verdad? Entonces, es lo que nos va a tocar discernir el día de hoy en este tema, la parábola del sembrador, en donde, bueno, vamos a tratar, ¿verdad?, de descubrir ese mensaje que esta parábola nos va a dar, ¿verdad? Entonces, en cuanto al anuncio y la experiencia del reino, ¿verdad? Cómo es que estos nacen de la disposición y de las acciones humanas. Y bueno, también es el ver, ¿verdad? El actualizar, ¿verdad? Esta parábola con los frutos y las dificultades en nuestro apostolado, ¿verdad? Quienes estamos inmersos dentro de el apostolado, bueno, sabemos que no es fácil llevar el anuncio del reino de Dios a los demás, ¿no? Entonces, bueno, por eso es este objetivo, ¿verdad? De esta catequesis, ¿no? Ver justamente que esas dificultades están, pero que no deben de ser obstáculo para que llevemos a cabo la misión que Dios nos ha encomendado de el anuncio del reino de Dios. Entonces, bueno, pues por consiguiente y de manera obvia, bueno, tenemos que la palabra que va a iluminar en esta ocasión este tema, pues justamente va a ser la parábola del sembrador. Que bueno, ya todos la conocemos, pero bueno, vamos a leerla para quienes no la recuerden, ¿verdad? Nos dice, aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del lago. Se reunió en torno a él mucha gente, tanta que subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba de pie a la orilla. Y les habló de muchas cosas por medio de parábolas. Decía, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar unas semillas cayeron al borde del camino, vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se marchitó la planta y se secó porque no tenía raíz. Otras cayeron entre la maleza y cuando la maleza creció las ahogó. Finalmente otras semillas cayeron en tierra buena y dieron fruto. Un grano dio 100, otro 60, otro 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios. Bien. Bueno, entonces, como decíamos, la palabra que va a iluminar esta catequesis, pues justamente va a ser la parábola del sembrador, ¿verdad? Y bueno, vamos a tratar de discernir, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir esta parábola para nosotros en cuanto al anuncio del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos quiere decir este mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y nos dice, es probable que Jesús pronunciara esta parábola para responder a las objeciones de quienes no veían llegar el reino que él anunciaba. Jesús los invita a poner la mirada en la gran cosecha final diciéndoles, ánimo, no hay que desanimarse. A pesar del fracaso aparente, es imposible frenar la llegada del reino.
y el resultado final será maravilloso e incalculable, ¿verdad? Es probable, como nos dice aquí, que esto es lo que nos quisiera decir nuestro Señor Jesucristo, darnos ánimo, ¿verdad? A quienes vamos a llevar a cabo el apostolado del anuncio del reino, ¿no? Cuando nos dice, ¿verdad? Nos habla en parábolas. Ya habíamos visto en otras catequesis, en otros temas, que Jesús prefiere hablar en parábolas para que todos podamos entender lo que Él nos quiere decir, ¿verdad? Para que con palabras sencillas, en forma de narraciones, cuentos, ¿verdad? Podamos tener una idea clara del mensaje que Él nos da, aunque ciertamente es necesario que nuestro Señor Jesucristo nos los explique, ¿verdad? Y Él lo hace, ¿verdad? Él va explicando paso a paso siempre que da un mensaje de qué se trata. En este caso, bueno, nos dice el tema que seguramente es una forma de decirnos a quienes llevamos a cabo el apostolado, el discipulado, ¿verdad? El mensaje del anuncio del reino de Dios, bueno, que darnos ánimos para que no decaigamos, ¿no? En donde, bueno, nos dice que sí, efectivamente, esa palabra que nos da, a veces va a caer en tierra buena y va a dar fruto, y a veces no tan buena y no va a dar tan buen fruto, y a veces va a caer en tierra mala y no va a dar el fruto deseado, ¿no? Pero lo que nos trata de decir nuestro Señor Jesucristo es que el resultado final será maravilloso porque nada va a frenar la llegada del reino de Dios. Y como ya lo hemos dicho en catequesis anteriores, este reino de Dios no es algo que tengamos que esperar escatológicamente, ¿verdad? No es algo que tengamos que esperar al final de los tiempos. El anuncio del reino de Dios se trata de que nosotros compartamos con los demás, ¿verdad? Con nuestro prójimo, quienes están a nuestro alrededor, que el reino de Dios ya está aquí, que está presente en el ahora, en el hoy, ¿verdad? No tenemos que esperar más tiempo para que llegue el reino de Dios, ¿verdad? Ya está aquí. Simplemente tenemos que hacer conscientes a los demás de que vivan de acuerdo al reino de Dios para que puedan gozar de él, ¿no? ¿Y qué es esto, no? O cómo podemos llevar a cabo esto, ¿verdad? Recordemos, también ya lo hemos visto en temas anteriores, que bueno, la mejor forma de anunciar el reino de Dios es a través del testimonio. ¿Y cómo vamos a dar ese testimonio? Bueno, pues al mismo tiempo que anunciamos el reino de Dios, bueno, con palabras, bueno, también hacerlo con obras, con acciones concretas en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Y entonces nosotros como cristianos comprometidos, como laicos comprometidos, tenemos que tener esa incidencia en el mundo, en la sociedad, para que todo el mundo se percate de que el reino de Dios es el aquí y el ahora, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a vivir ese reino de Dios? Bueno, pues sintiendo paz en nuestro corazón, ¿verdad? Sintiendo esa paz que solamente Dios nos puede dar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que sabemos que nosotros como cristianos comprometidos vamos por el camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha ido trazando? Bueno, pues simplemente cuando sintamos paz en nuestro interior. Esa va a ser la prueba inequívoca de que estamos caminando conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado, conforme al camino que Él nos ha indicado, ¿verdad? Cuando no caemos en la desesperanza, en la desesperación, en el desánimo o en la depresión, ¿verdad? Somos seres humanos y tendemos a caer en todas estas cuestiones. Pero si estamos confiados en nuestro Señor Jesucristo, sabremos que siempre podremos salir adelante. Y entonces nuestro compromiso como cristianos comprometidos, ¿verdad? Es el decirle a quien está a mi lado esto mismo, ¿no? Decirle que no se preocupe, decirle que Dios está con él y nosotros darles ese acompañamiento para que ellos verdaderamente se den cuenta y se concienticen de que efectivamente nuestro Señor ha instaurado el reino de Dios en el aquí y en el ahora. Bien, en el contexto, ¿verdad? Acerca de esta parábola, nos habla de las costumbres agrícolas en el tiempo de Jesús.
Y bueno, nos dice, ¿verdad?, que desde las imágenes que tenemos sobre la agricultura puede parecer extraño que un sembrador desperdiciara la semilla esparciéndola en lugares donde sabe de antemano que no va a haber frutos, ¿verdad? Por ejemplo, en el camino. Por lo general, la manera en la que un campesino trabaja la tierra en nuestra región consiste en arar la tierra, hacerle espacio a la semilla, tirar la semilla y tapar. La parábola, en cambio, hace referencia al modo como se sembraba en el Israel de aquel tiempo. El agricultor sembraba todo el terreno que tenía a su disposición, porque la tierra donde sembraba había permanecido sin cultivar la mitad del año y había sido atravesada por gente y rebaños. El agricultor esparcía la semilla y después de sembrar araba para enterrar la semilla en el suelo, ¿verdad? Entonces, esto es un poquito el contexto que nos presenta el tema de hoy para que nos demos cuenta y nos situemos en el porqué de esta parábola que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, porque dice, ¿verdad? Nos puede parecer un poco extraño la manera en que platica nuestro Señor Jesús, en que el sembrador, bueno, iba esparciendo la semilla. Pero bueno, nos habla aquí, ya nos explica que es algo común dentro de esas las costumbres del tiempo de Jesús. Entonces, por eso Jesús retoma esta forma del sembrador en que realiza su labor para, a través de una parábola, enseñarnos o darnos un mensaje especial acerca de Dios Padre, acerca de la llegada del reino de Dios. Bueno, los frutos esperados de la siembra, ¿verdad? Este es el siguiente punto que nos trata el tema de hoy. Y nos dice, bueno, que el sembrador sabía por experiencia que alguna parte del terreno daría buena cosecha. Obtener un rendimiento del 100% era algo excepcional. En general, una cosecha bastante menor era considerada muy buena. Es decir, ¿no? Igual, ¿no? Esto nos habla acerca de la parábola en cuanto a qué esperaba el sembrador o qué espera en este caso nuestro Señor Jesucristo, que va a pasar tras haber sembrado la semilla de la palabra en los discípulos, ¿no? Y esto nos dice, bueno, que realmente Él esperaba un resultado, ¿no? O sea, esperaba un resultado, aunque no sabía, pues, si iba a ser bueno, malo, grande, pequeño, ¿no? Y entonces, pues, aquí nos platica un poquito el tema cómo es que, pues, el esperar un rendimiento del 100% era algo excepcional, ¿verdad? Entonces, se espera siempre una cosecha menor, ¿verdad? Y eso ya es considerado. Bueno, lo mismo pasa con nuestro apostolado, hermanos, ¿verdad? Nosotros no debemos buscar cantidad, sino calidad, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Nosotros debemos de tratar de compartir la palabra de Dios, de compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a nuestros hermanos, pero no busquemos acaparar multitudes, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Con que nosotros compartamos la palabra de Dios y caiga en buenos oídos, aunque sean pocos oídos, debemos de considerarnos, ¿verdad?, que ya estamos haciendo o llevando a cabo nuestro trabajo como evangelizadores, ¿verdad? Nos dicen por ahí, ¿verdad? Es la multiplicación de las minorías, ¿verdad? El que una o dos personas reciban de corazón las palabras que nosotros estamos compartiendo al evangelizar y que esa una o dos personas la hagan suya, ¿verdad? Ocurra en ellos esa metanoia, ¿verdad? Esa conversión profunda. Entonces ya podemos decir que vamos cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de llevar a cabo el reino de Dios, ¿verdad? De anunciarlo, ¿verdad? Porque esas dos personas, ¿verdad? Con la gracia de Dios, convertirán a otras dos personas y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces llegará el tiempo, ¿verdad? En que la mayor parte de las personas haga suya la palabra de Dios, tenga esa metanoia y bueno, entonces también se lleve a cabo el anuncio del reino de Dios y se instaure en los corazones de las personas este reino, ¿verdad? El siguiente punto, el número 3, nos dice, con la parábola Jesús quiere hacer reaccionar al pueblo. Con sus parábolas, Jesús quiere despertar a un pueblo dormido, abrir los ojos a un pueblo ciego, poner en movimiento a un pueblo tullido, presentando el llamado a la conversión como el imperativo de la hora presente, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros como evangelizadores
¿verdad? Al llevar a cabo nuestro apostolado es lo que debemos de tratar de hacer, ¿verdad? Contagiar lo que Jesús quería, ¿verdad? A través de las parábolas, ¿verdad? Despertar al pueblo, abrir los ojos, poner en movimiento a un pueblo tullido, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Simplemente es compartir la palabra de Dios y a través del testimonio hacer que se conviertan, ¿verdad? Y como decíamos hace rato, una también de las pruebas en que nosotros vamos a llevar a cabo el mandato de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues es a través de las obras, ¿verdad? No nada más de palabras, ¿verdad? Hacer que en cada uno de nuestros hermanos que escuchen la palabra de Dios, bueno, hacer que su corazón, dice, ¿verdad? La palabra también, que se transforme de un corazón de piedra a un corazón de carne, que pueda ser capaz de sentir como suyas, ¿verdad? Las penas de nuestros hermanos, ¿verdad? De sentir empatía principalmente con los que menos tienen, porque también recordemos que el mensaje principal de la catequesis de nuestro Señor Jesucristo es dirigida a quien más lo necesita, a las personas en situación vulnerable. Su objetivo en su evangelización es la opción preferencial por los pobres, ¿verdad? Y como nosotros también sabemos, para poder anunciar el reino de Dios, también tenemos que estar atentos a las necesidades, ¿verdad? Materiales de nuestros hermanos, porque entonces no, su corazón no va a estar disponible para hacer suya esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una persona que tiene hambre, ¿verdad? No le podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo sin antes ayudarlo a saciar esa hambre, ¿verdad? Una persona que ha sufrido de injusticia, obviamente que va a estar hasta enojado con Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que mostrarle ese amor que Dios tiene con él y esa cercanía de nosotros con la que él va a sentir la presencia de Cristo en su vida cuando está pasando por dificultades, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros, además de las palabras, de la predicación, hagamos acciones concretas, hagamos obras en favor de los más vulnerables y pobres para que ellos también puedan tener esa conversión y puedan acercarse a nuestro Señor Jesucristo y vivir el reino de Dios en el aquí y el ahora. El mensaje, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Jesús alienta a los que se desaniman en el apostolado. Dice, se puede buscar esta parábola en el contexto del crecimiento del reino. La parábola del sembrador parece ir dirigida a unas personas decepcionadas al ver el fracaso de su predicación. Jesús quiere Jesús quiere comunicar su confianza. Les anuncia la venida del rey. Aclara que el fracaso no prueba nada, que la buena cosecha llegará algún día. Y así es, hermanos, ¿verdad? Quienes estamos dentro del apostolado, quienes pretendemos ser discípulos de Jesús, quienes estamos llamados a la evangelización y a la prédica, ¿verdad? Vamos a sufrir, ¿verdad? De sentirnos muchas veces decepcionados porque tal vez cuando recién recibimos el anuncio, recién recibimos el querigma, pues queremos convertir a todo el mundo, ¿verdad? Porque nosotros hemos encontrado la luz de esperanza en nuestras vidas que la da el Espíritu Santo y queremos que todo el mundo cambie y que todo el mundo también sienta esta metanoia. Y muchas veces no es así, hermanos, ¿verdad? Y muchas veces conforme pasa el tiempo dentro de nuestro apostolado, ese fuego que sentíamos la primera vez que entramos a trabajar por el reino de Dios, bueno, ya va disminuyendo porque nos vemos envueltos en lo que podríamos decir como el fracaso, ¿verdad? Pero hermanos, nos dicen la palabra en esta ocasión, nos enseña nuestro Señor Jesucristo que no debemos de desanimarnos, que no son fracasos, son enseñanzas, ¿verdad? Que nos van a ir mostrando el camino más amplio, ¿verdad? Que nos van a ir mostrando diferentes pautas para que podamos llevar a cabo nuestro apostolado, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Eso nos dice que tal vez esto es lo que también Jesús nos quiere decir a través de la parábola del sembrador, ¿verdad? Que bueno, pues nosotros también, ¿verdad? Vamos a tratar, así como nuestro Señor Jesucristo es ese sembrador que va esparciendo la semilla y que tal vez en nosotros, para gloria de Dios, seamos buena semilla.
bueno, pues no todos serán buena semilla, pero también a nosotros nos corresponde esparcir la semilla, ¿verdad? Esparcir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y bueno, habrá quienes la suman con amor, habrá quienes den la espalda, habrá quien no entienda y bueno, son cuestiones que no están en nuestras manos. Nosotros cumplimos con el hecho de llevar al mundo el anuncio del reino de Dios, ¿verdad? Y entonces ya solamente es que las personas, bueno, abran su corazón al Espíritu Santo y dejen cada una de estas personas que trabaje en él. Pero como decíamos, ¿verdad? Y como sabemos, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? La palabra convence, la palabra cambia, pero el ejemplo, el testimonio, ese va a arrastrar. Y más cuando nosotros mostramos el rostro de Cristo a través de las acciones a nuestros hermanos en situación vulnerable, ¿verdad? Y hemos dicho en otras catequesis, ¿verdad? Jesucristo tiene la opción preferencial por los pobres. Pero el decir a los pobres, no queremos decir solamente a los que están mal económicamente, a los que no tienen cosas materiales. No, cuando hablamos de pobres, hablamos también a las personas que sienten su corazón compungido, que lo sienten triste, que sufren ansiedad, que sufren depresión, ¿verdad? A todas estas personas, no nada más a los que les hace falta algo material, también a las que les hace falta algo material, pero también a los que les hace falta algo espiritual, ¿verdad? Algo que haga mover y despertar su corazón, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a estas cuestiones de ver que los pobres son tanto quienes carecen de lo material como de lo sentimental, como de lo interior, bueno, entonces vamos a caer en la cuenta de que en realidad todos somos pobres, ¿verdad? Todos carecemos de algo. Y entonces nosotros debemos de buscar esa salida que es nuestro Señor Jesucristo para poder compensar eso que nos falta, porque Él, con su mensaje, con su palabra, va a llenar nuestro corazón de lo que nos hace falta, ¿verdad? Y aunque cuando nosotros sentimos esa acción del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Cuando la sentimos en nuestro corazón, eso no significa que ya nuestra vida va a estar libre de obstáculos y libre de problemas. No, va a ser igual que siempre. Vamos a tener problemas, vamos a tener obstáculos, vamos a sentir fracasos, pero como tenemos ya puesta nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos salir adelante, ¿verdad? Entonces podemos tomarnos de su mano y salir de el malestar en que podamos encontrarnos, sea cual sea, ¿verdad? Y esto, hermanos, tenemos que transmitirlo a los demás, porque esto es el anunciar el reino de Dios, ¿verdad? El decirle a los demás, no estás solo, el acompañarlos y el decirles, Dios está contigo, Dios está conmigo, y entonces juntos saldremos adelante de cualquier problema en que estemos, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que para nosotros, evangelizadores y miembros, agentes de la pastoral social, es muy importante que vean en nosotros ese acompañamiento real, ¿verdad? El ayudar a las personas que así lo necesiten, ¿verdad? El ayudar al desarrollo integral de las personas. Ese debe de ser siempre nuestro objetivo. Bueno, en esta ocasión, hermanos, el tema es corto, porque bueno, dentro de nuestras catequesis, esto está derivado o se desarrolla también dentro de un taller. Entonces, lo que les acabo de compartir es el contexto de ese taller, ¿verdad? Es el contexto de lo que se podría trabajar quienes lo llevarán acá, ¿verdad? Pero bueno, eso ya sería otra experiencia. En esta ocasión les comparto el tema de la parábola del sembrador para que nosotros podamos entender un poquito mejor, ¿verdad? Este mensaje de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, principalmente como evangelizadores, como agentes de evangelización que llevamos a cabo un discipulado en específico. Por eso es corto el tema. Pero bueno, esperemos que les sirva, esperemos que en su discipulado dé frutos
y que, bueno, pues ustedes les ayude a dar un mejor acompañamiento en su formación como evangelizadores, ¿verdad? Y como agentes de evangelización de la pastoral social. Entonces, pues por mi parte ha sido todo. Agradezco muchísimo su atención y bueno, la próxima semana estaremos compartiendo con ustedes la siguiente catequesis. Que Dios los bendiga y bueno, pues nos vemos en futuras catequesis. ¿Eh? Que Dios los bendiga a todos. Hasta luego.